Es muy importante en los sistemas de producción de leche porque determina que la pubertad se alcance al tiempo que debería ser. Lo más importante, y ahí venía una pregunta de las que desaparecieron, no sé de qué forma, que para mí, ¿qué es lo más importante, la edad o el peso? El peso. Ahí ya, les dije yo, eso se los voy a preguntar y ahí se los pregunté. ¿Sí? La del peso. Es más importante el peso que la edad en los sistemas de producción de, ¿ya? Pero más o menos una hembra está alcanzando alrededor de los 14, 15 meses aproximadamente esa edad para que comience a ciclar. Entonces acá es importante recordar en los aspectos cosas que tienen que ver con el efecto Rassel. El efecto Rassel es muy importante, ahí también marca una diferencia entre las razas de producción de carne, las razas de producción doble propósito y las razas de doble leche. De hecho, también en esta parte hay que considerar en el efecto razas del Bos taurus y razas del Bos indicus. Adelante. Sí, se quedó muy helado. Entonces, el efecto raza también marca algo. Si bien habíamos hablado que es supremamente importante, pero hay razas que son más demoradas en alcanzar el poco lo que tiene que ver con la pubertad, ¿ya? Y eso está en el ambiente donde se puedan desarrollar, del Bos indicus o razas del Bos taurus, ¿ya? Y también la temperatura ambiente influye sobre este avance para que la hembra pueda llegar. Factores que tienen que ver con el ambiente, específicamente, netamente lo que es la temperatura, a los aumentos de la temperatura en verano, las veranadas o los que se encuentran en ambientes muy sobre los 25, se van a demorar en llegar a los pesos que deberían ser. Igual también los extremos son muy malos, los animales que se encuentran en condiciones sobre temperaturas bajas también van a disminuir o van a aumentar los consumos. Entonces los extremos son muy malos. Y esa alimentación va a determinar la velocidad de crecimiento de las hembras para que puedan llegar más o menos al 60%, entre el 55% del peso adulto, ¿ya? Y deben tener un forraje de excelente calidad, porque ese forraje, ya sabemos nosotros que son rumiantes, ¿ya? Cuando se alimentan bajo un sistema de pastoreo, van a tener una ganancia de peso importante. Y esto es como una leve introducción a lo que yo les voy a hablar ahora, que es cómo es el consumo voluntario. El consumo voluntario para las ya, antes de que, porque después me están preguntando. PB es peso vivo, ya les estoy. PB, peso vivo, para los que están acá van a saber, los que se fueron no van a saber qué es PB. PDT son proteínas, ganancia de peso, ¿ya? Eso es lo que significa esa sigla. Ya. Entonces, acá hay unos indicadores que son importantes cuando esa vaquilla empieza a entrar en la edad de la pubertad, cuánto nosotros deberíamos tener una ganancia de peso diaria, ¿ya? Y esto varía mucho porque yo puedo tener animales de 450 kilogramos, que son vacas más pequeñas, vacas tipo Jersey, pero también tenemos vacas que ya han alcanzado su peso de vaca adulta, vacas Holstein que pueden llegar a tener 600. Por lo tanto, el peso de ese animal también va a determinar la ganancia de peso diario. Animales que tengan un mayor peso van a ganar mayor. Si yo veo eso desde cuando comienzan el destete, cuántos sus pesos al destete, fíjense también que va a determinar acá cuántos kilogramos van a tener esas vacas, hijos a los destetes, 81 kilogramos, hasta pueden llegar a
tener 108, ¿sí? Al final cuando ya esté. Pero acá lo más importante es que veamos las ganancias de peso diario que tienen las vacas. Hablando de eso, bueno, les iba a mostrar, eso corresponde a un estudio que hizo Colum. Colum en el sur del país, que es ahí donde se concentra toda la mayor producción de leche del país, hizo o revisó a través de los controles que se hacen, controles lecheros, cuántas eran las ganancias observadas en las vaquillas en la parte sur. Entonces tomó diferentes predios y encontró cuánto era ese porcentaje de cómo estaba concentrado. Y se dieron cuenta allá que más o menos se encontró las vaquillas entre 400, 600 gramos de ganancias. O sea, la ganancia se concentra en esto, es lo que se gana en las vaquillas que se encuentran en el sur del país. Entre 400, 850 más o menos, es donde se concentran las ganancias diarias en estos sistemas bajo pastoreo. ¿Ya? Que solamente las que alcanzan más de 1200 gramos, alrededor de un 3%, las que alcanzan menos de 400 es un 11% del pool de todas las vaquillas que evaluaron en esos controles lecheros. Entonces, esto es lo que una vaquilla está ganando en promedio en el sur del país. ¿De qué depende esto? Bueno, de muchas cosas como es la estacionalidad, los suplementos también que se les estén dando, pero como están bajo un sistema de pastoreo, pues esto es lo que más o menos uno espera que gane. Eso era para mostrarles ese estudio que se hizo a través de controles lecheros que hacen con un insecto. Bueno, hay estrategias para mejorar un poco la alimentación en los animales. Hay diferentes estrategias, se pueden implementar o emplear diferentes programas de alimentación de acuerdo a cada situación en particular. Nosotros vamos a saber que hay diferentes sistemas. Hay pequeños productores, hay medianos productores, hay grandes productores, ¿ya? Los sistemas de alimentación se tienen que ajustar a esas condiciones también. Los que tienen menos lucas, los que tienen más lucas. Ahora, para los que tienen los pequeños productores, hay ayudas estatales, INDAP brinda también en situaciones, les brinda un apoyo, ¿sí? En cuanto a la alimentación, cuando hace falta alimentación, les da fardo, les da ensilaje a los pequeños productores. Pero entonces, de acuerdo, como les dije yo, de acuerdo a cada situación en particular. Los grandes productores tienen la posibilidad de implementar, tener extensión de tierra para poder alimentar sus animales, ¿ya? Entonces, esta es cada situación en particular, depende del impacto que tenga sobre la actividad productiva que tengan los animales y la reproducción del animal. Generalmente, cuando son predios medianos, entre medianos y grandes, se observa mucho lo que corresponde a los requerimientos y se aplican todas las medidas para cumplir con los requerimientos nutricionales de estos animales, que son animales de altas producciones y venden a las empresas, ¿ya? Y recuerden que la situación en particular, ¿no? Otra de las cosas que impacta sobre la efectividad son los costos de los alimentos, ¿ya? Pequeños productores es un poco más fácil. Nosotros como veterinarios podemos ayudar a elaborar raciones a mínimo costo. Para eso hay programas. De hecho, vi que lo tenían acá instalado algunos programas, algunos software para hacer balanceo de raciones. Pero yo siempre les digo a los estudiantes y siempre tratar de decirle que a los productores que tratemos de minimizar costos en la alimentación, porque eso es lo que más influye en los sistemas productivos. Costos de alimentación van a abarcar entre el 60 y el
de la producción. ¿Ya? Entonces, por eso yo acá al final les dejé yo, hay factores que afectan la producción y la rentabilidad de un sistema productivo. Y el más importante de ellos es el que está subrayado ahí, que tiene que ver con la nutrición. Posteriormente, si viene lo que es la genética, la crianza de las vaquillas o de las terneras que van a hacer los reemplazos, la parte de la reproducción, la sanidad mamaria, ¿sí? Cómo se hace el ordeño, que justamente se los pregunté ahí, ¿ya? El orden de sucesos, espero que no hayan colocado que lo último es lavarse las manos, ¿ya? Hola. Espero, no recuerdo, todavía no tengo la diferencia entre la forma A, ¿cuál era la forma A? ¿Cuál era la forma B? No sé cuál era la... Pero las últimas dos preguntas sí eran iguales. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces se pueden hacer, como les dije, supremamente importantes raciones a mínimo costo. Entonces, hay factores que influencian el crecimiento. Apréndanse, esto es supremamente importante. Yo les estoy acá diciendo el spoiler de lo que les voy a preguntar. ¿Ya? Hay factores que influyen sobre el consumo voluntario de los animales. ¿Ya? Tres cosas importantes, tres factores que influyen. La puedes soltar a la Diana, es Diana, ¿sí? Sí. A la Diana. Diana con la mamá. ¿Dónde está la mamá de la Diana? Ya. Ay, gracias, profe. Ahí le bajé, sí. Está muy chévere. Esto corresponde, este gráfico corresponde a la cantidad de materia seca en kilogramos de materia seca que se tiene que consumir un animal al día. ¿Ya? Esto es como lo mínimo, 20 kilogramos de materia seca al día. ¿Ya? Entonces, les dije yo, hay factores que influencian el consumo voluntario y uno tiene que ver con el primer factor, que es el estímulo de comer. Para que una vaca tenga un consumo de 20 kilogramos y más, puede llegar a 30 kilogramos de materia seca, depende de la demanda de nutrientes y principalmente esa demanda de nutrientes va asociada a la producción de leche. Una vaca que produce mayor cantidad de leche demanda mayor cantidad de alimentos, por eso aumenta su consumo ¿ya? Ahí les estoy ayudando. La producción de leche es un factor que influye sobre el consumo voluntario. El inicio de la lactancia también requiere mayor movilidad, acuérdense el balance energético negativo, ¿ya? Y cuando el animal está muy delgado, hay otros factores que también influyen, ¿sí? Tiene que aumentar, por lo tanto, aumenta su consumo. Ahora, ¿de qué depende que baje ese consumo, que baje sobre los 20 kilogramos de materia seca? Primero, la disponibilidad de las praderas. Cuando la pradera es escasa, no tienen que comer, los animales no tienen que comer, entonces tienen baja disponibilidad, son praderas que están muy cortas, casi comiendo como tierra. Los animales están casi comiendo como baja en residuos, baja en todo. Y esto tiene que ver también, estos dos son muy importantes porque también depende el llenado ruminal. Porque muchas a veces estas praderas son de mala calidad o son muy viejas. Y al ser la pradera muy vieja tiene mucha... ¿Qué tiene? Hacer el forraje viejo. Entonces ya pasaron por nutrición. ¿Ah? No. ¿Alto contenido en fibra? No, alto contenido. En lignina. Está muy lignificado. Está lignificado. Por lo tanto, se convierte en una fibra indigestible. Y eso pasa, la fibra es de mala calidad, no es fibra digestible, sino es fibra indigestible. Entonces eso hace que baje también la calidad de la pradera. Influye también sobre el llenado. El animal puede consumir, pero no lo van a poder aprovechar las bacterias que hay a nivel luminal. Entonces esos son factores que influyen. Que pueden aumentar, estimular el consumo, pero también que disminuyan sobre 20 kilogramos de materia seca los consumos. ¿Están claros? Sí. Ahí tienen, ahí van viendo.
apréndansela, sueñenla, ¿ya? Que corresponde a las fases de producción, ¿ya? Lo que es la lactancia. ¿Y cuánto dura la lactancia? 305 días, ya se les va a olvidar. Del día 0 al día 305, ¿ya? Y tenemos la dinámica de lo que es la producción de leche, que acá tenemos el pic de lactancia, que sucede, ¿cuánto? ¿Cuántos días? ¿Ocurre el- 60. Ya más o menos a los 2 meses, 60 días ocurre esto. Nosotros tenemos acá una gran movilización de todas las reservas energéticas para que esta vaca produzca leche. ¿Y qué va a pasar? Esa vaca va a perder condición corporal, peso vivo. Eso ya lo conocemos, ya lo determinamos. Ya, ahora lo que vamos a ver acá es qué es lo que pasa con la ingesta de alimento, con ese consumo voluntario. Al inicio de la lactancia, acuérdense de lo que les dije anteriormente, ese animal lo que tiene que es aumentar, empezar a aumentar, le va a dar más hambre porque tiene que recuperar esa condición corporal que perdió acá, en este pic de la lactancia. Entonces comienza la ingesta de alimento y acá tiene un consumo máximo. Cuando ya tiene ese consumo máximo, ella vemos que coincide con que empieza a aumentar esa condición corporal, ¿ya? Entonces esta dinámica, hasta que llegamos allá a la fase final, bueno, cada una de estas fases, como fase 1, la fase del secado, pero aquí que me interesa es que ustedes vean la dinámica de ingesta diaria de materia seca como es durante la verde, la otra ya la conoce, de materia seca. Entonces viene muy de la mano con lo que pasa, ¿ya? Cada una de las etapas de la lactancia. ¿Qué ocurre? La lactancia inicial, hay cambios en la modificación de la dieta, eso es un resumen. Acá hay que tener en cuenta cuáles son los animales o tratarlos, manejarlos por grupo de animales, porque es importante realizar esos grupos de animales y que además sepamos que durante esa lactancia inicial hay una adaptación hormonal y metabólica importante. Estos animales en la lactancia inicial, la condición corporal alrededor de 3,5, lo ideal es que empecemos a recuperar condición corporal. Bueno, la lactancia media, ya también donde hay mayor cantidad, aumento en consumo de materia seca, acá ya hay menores requerimientos en cuanto a energía y en cuanto a proteína. Y acá en la lactancia final, el consumo excede los requerimientos para la producción. Son animales donde ya dejan de, digamos, en el secado y empieza la recuperación de todas las reservas corporales para poder entrar a la siguiente lactancia. Estamos recordando ahí qué es lo que pasa. Y ese es el consumo de materia seca en cada una de esos periodos, ¿ya? Cuando los animales comienzan, la vaquilla gesta, ¿ya? Ella va a tener su primera gestación. Eso es como va la evolución del consumo de acuerdo a la cantidad de lactancias que tenga. Entonces la vaquilla, cuando tiene su primera gestación, ella va a estar su primer parto acá, en un consumo más o menos de unos 8, ¿sí? Entre 8 y unos 12 kilogramos de materia seca en esa primera gestación. Es vaquilla, es una vaquilla que unos 400 kilogramos de peso, no está comiendo, ¿ya? Esto es el consumo durante esa primera gestación. Luego viene lo que es la segunda lactancia, bueno, la primera lactancia de esta gestación y lo que es la segunda gestación. Entonces vemos que ya esta vaquilla comienza a aumentar, ya va a llegar más o menos a unos 16 kilogramos de materia seca durante esa primera lactancia. Coincide con las 24 semanas desde el primer parto. Y en la segunda lactancia, esa vaquilla en la segunda lactancia, ya más o menos vemos que está dentro de lo que les mostré yo, que es el consumo voluntario, que son los 20 kilogramos de materia seca. Eso es lo que alcanza a llegar. Entonces fíjense que hacia la segunda lactancia, el segundo parto, vamos a tener
estos consumos, esa evolución por lactancia. Y acá se estabiliza. Ya la tercera lactancia va a ser muy similar, la cuarta lactancia va a ser muy similar a esto, ¿ya? Si todo depende de cuánta leche produzca. Ya sabemos que si es una buena vaca productora de leche, esta cantidad de materia seca va a aumentar. Ya, me quedan pocos minutos. Acá les voy a dejar esto, es como los requerimientos nutricionales por cada una de las etapas. Ahí está lo que requiere el periodo seco en cuanto a el consumo de materia seca, y también está la cantidad de energía metabolizable, proteína cruda, fibra detergente ácida y algunos macronutrientes que son importantes, como es el calcio y el fósforo, que sobre todo se necesitan para la producción láctea. Esos minerales se necesitan y hay que suministrarlos. Bueno, ustedes ya vieron la parte de nutrición, ¿ya? Y va muy asociado esta tabla de requerimientos nutricionales, ¿ya? Con cuánto debería comer, bueno, en cuanto al porcentaje de materia seca, que más o menos nosotros vemos entre 1,5 en el periodo seco, hasta las vacas que producen entre 20 y 40 litros, que es muy similar a lo que yo les dije antes. ¿Cuánto es en porcentaje? Recuerden que esto es en porcentaje y la tabla que tenía antes era en kilogramos de materia seca. Pero va muy de la mano con lo que está produciendo esa vaca. ¿Ya? Y estos son los consumos, bueno, estos también son los consumos, lo que debería estar consumiendo el ternero, que son 2-3 kilogramos de materia seca. Bueno, esto ya no habíamos determinado, pero acá les dejo esta tabla para que puedan tenerla. Es una tabla de resumen, creo que quizás lo vieron en la parte de nutrición, ¿ya? Y esto lo vemos después. Preguntas. Profe, la tabla que mostró recién, el porcentaje de materia seca es una parte de lo que comen, ¿cierto? Lo otro es el agua. O sea, el porcentaje diferencial para llegar al 100% sería en agua. O sea, tú dices que el 82% es agua, ¿el resto? Eso pregunto, porque por lo que entiendo ahí la cantidad de materia seca que se le da es el 2% de la comida, 3%. Del peso vivo, no, del peso vivo. Del peso vivo. Eso es más o menos un trabajo. El 3% del peso vivo el consumo de materia seca. Sí, el agua es lo que se quiere consumir ad libitum, de acuerdo a la producción también, de acuerdo a varios factores que pueden influir sobre el consumo del agua. Temperatura, cantidad de materia seca que haya, eso también influye sobre el consumo de agua. ¿Sí? Eso es un peso vivo. Entonces debe ser alrededor de una toma media, más o menos el 3% del peso vivo debe estar consumiendo en cuanto a materia seca. Y no tanto nosotros en veterinario lo utilizamos, pero eso es en cuanto a materia seca, ¿sí? Que es más válido porque hay otro que dicen que un bovino ya está consumiendo el 10% de su peso vivo. Si quieren hacerlo más rápido, ¿ya? Si no quieren sacar porcentaje, que una vaca de 400 kilogramos debería estar comiendo más o menos unos 40 kilogramos de pasto, forraje verde al día. Entonces imagínense la cantidad. ¿Sí? Eso es para hacerlo más rápido, pero si yo quiero ser un poco más exacto, lo mido en peso, en materia seca, que realmente es lo que debería consumir. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? No, sí. Si no hay más preguntas, nos vemos la otra semana. Espero tener las notas de que el martes para subirse.